Looking for a fun way to win up to 25 times your money this football season? Test your skills on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select 2 or more players, pick more or less on their projection for a wide variety of statistics, and place your entry. It's as easy as that. If you have the skills, you can turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and an enormous selection of players and stat options are what make Prize Picks the #1 daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than 7 million football fans who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit up to $100. Just visit prizepicks.com/get100 and use code GET100. That's code GET100 at prizepicks.com/get100 for a first deposit match up to $100. Prize Picks, daily fantasy sports made easy. Looking for a fun way to win up to 25 times your money this basketball season? Test your skills on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select 2 or more players, pick more or less on their projection for a wide variety of stats, and place your entry. It's as easy as that. If you have the skills, you can turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and injury insurance on your picks are what make Prize Picks the #1 daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than 7 million players who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit up to $100. Just visit prizepicks.com/get100 and use code GET100. That's code GET100 at prizepicks.com/get100 for a first deposit match up to $100. Prize Picks, daily fantasy sports made easy. La Voz Colchonera con Borja Corchado. Un podcast dedicado a uno de los clubes más importantes del fútbol español, el Atlético de Madrid. Yo me voy al Manzanares, al estadio Vicente Calderón, donde acuden a millares los que gustan de un fútbol de emoción. Hola, colchoneros. El Atlético de Madrid ya está en cuartos de final de la Europa League. En un partido cómodo a más no poder ante el Beşiktaş, los rojiblancos certificaron el pase a la siguiente ronda, haciendo valer el resultado de la ida, ese 3-1, y apagando el infierno del estadio Inonu con un rotundo 0-3. Salvando los primeros minutos de encuentro, en los que los turcos se volcaron en busca de un milagro imposible, a partir del 0-1, obra de Adrián, mediada la primera mitad, el choque fue coser y cantar para el Atleti. El Beşiktaş tuvo el balón, pero como si a alguien que no sabe escribir le dan un bolígrafo. Los de Simeone, firmes en defensa, pudieron endosar una goleada de escándalo a los de Carvajal, de no haber sido por la falta de acierto en los numerosos contragolpes que generaron, sobre todo en la segunda parte. El Beşiktaş ya es historia y ahora el presente en la Europa League se llama Hannover, rival de los colchoneros en los cuartos de final, tras el sorteo celebrado hace unos minutos, este mismo viernes, en la sede de UEFA, en Nyon, Suiza. Del partido ante el Beşiktaş y del sorteo de la Europa League vamos a charlar en este capítulo 15 del podcast de La Voz Colchonera con 2 invitados. En primer lugar, nuestro experto en fútbol internacional, el director de la emisora online Líder Gol, Yediel Ligero. Hola, Yedi. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, y tenemos también en línea a Borja de Matías, el periodista Borja de Matías. Borja, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, en primer lugar, para los dos, ¿cuál es vuestra primera impresión de este sorteo de hace unos minutitos de los cuartos de final de la Europa League? El rival, el Hannover, ¿qué os parece? ¿Os parece un equipo asequible para el Atlético de Madrid? Pues a mí sí me parece asequible, el Hannover me parece que es de lo mejorcito que le podía tocar al Atlético de Madrid. Es verdad que está séptimo en Liga, que está luchando por meterse en Europa una vez más, que eliminó al Sevilla en la previa de la Europa League, pero bueno, tiene poquitas estrellas el equipo de Mirko Slomka y si el Atlético juega un partido de ida serio y decente, puede incluso encarrilar la eliminatoria ya en el Vicente Calderón. Y Borja, ¿qué opinión tienes tú?
Yo es que estaba convencido de que tal y como se ha quedado el cuadro de la Europa League, el Atlético de Madrid yo creo que es el principal favorito si ponemos de un lado el Athletic Club a ganar la competición. Yo creo que, sobre todo, fiándonos de cómo está ahora mismo el Atlético de Madrid. Es un equipo que está bastante serio, que está muy fuerte, que hay que recordar que el Besiktas ayer no le hace apenas una ocasión de gol y que yo creo que si sigue con esa seguridad defensiva y luego arriba con Arda, con Adrián, que está muy bien, la seguridad que puede ofrecerte Falcao y sobre todo con la vuelta de Diego, yo creo que es un equipo ahora mismo que si no se tuerce nada debe plantarse en la final. Bueno, hablaremos más adelante de ese rival, de ese cruce de cuartos de final, también del cruce de semifinales, que ya se conoce que será contra el vencedor de la eliminatoria del Valencia contra el AZ. Pero vamos a empezar hablando de lo que comentaba Borja ahora, del partido de ayer ante el Besiktas, una victoria muy cómoda para el Atlético de Madrid. Os lo digo a los dos, cualquiera de los dos puede intervenir. Bueno, se temía mucho el infierno turco, pero desde luego el infierno se apagó rápidamente en cuanto se impuso la calidad del Atlético de Madrid ante un Besiktas que dio una imagen, yo diría que lamentable, ¿no? Inoperante durante todo el partido, sin crear ocasiones, teniendo el balón y con la guinda de ese segundo gol del Atlético de Madrid, que fue una imagen absolutamente surrealista. Sí, yo creo que el Atlético de Madrid era superior al Besiktas antes de comenzar la eliminatoria. El conjunto turco es un equipo que para mí está muy mal estructurado, que sí tiene buenos jugadores, porque hemos visto a Manuel Fernández que en el Calderón demostró que va sobrado para jugar ahí, que Simao sigue siendo Simao, pero que sobre todo le falta ser un equipo que no lo ha sido. El Atlético de Madrid, en contrapunto, quizá de jugadores pueda andar un poco más escaso, aunque hemos visto que Juanfran ha hecho una muy buena eliminatoria, que Adrián se postula día tras día para ser titular en la selección española y que luego Arda es Arda, que Falcao es Falcao, y con un centro del campo sin grandes alardes, pero muy serio con Mario y con Gavi, yo creo que el Atlético de Madrid no ha tenido problemas. No lo estuvo aquí donde le pudo meter muchos más, y yo la única duda que tenía era la de la gasolina, porque el domingo vimos contra el Granada que no llegó el Atleti bien, que andaba muy justo, pero ayer aguantó muy bien el partido. Defensivamente creo recordar que le hicieron solo una ocasión, y el Atlético de Madrid hoy en día muy superior, y esperar a ver qué sucede contra el Hannover. Jedi, ¿tú esperabas un partido como el que se vio ayer en Estambul? Yo, para empezar, no esperaba partido. O sea, para mí ni existía ese partido, porque lo tenía más que claro que el Atlético no iba a tener ningún problema para ganar en Estambul, porque lo del infierno de Inonu es una solemne chorrada, porque al Besiktas le marea a todo el mundo en su estadio. Hasta los propios equipos turcos, el Trabzonspor le ha ganado, el Fenerbahce también, el Galatasaray también han ganado todos en campo del Besiktas. Y para mí no existía ese partido. Tenía la duda esa de que si podía marcar el Besiktas en los primeros 15 minutos, pues igual podía ponerle un poquito de emoción, pero es que el Atleti es infinitamente superior al Besiktas, ya lo demostró en el Calderón, y pasó de nuevo en Inonu, o sea que para mí no había eliminatoria. Bueno, comentaba Borja el tema, bueno, que ante el Granada se vio al equipo desgastado, con síntomas de cansancio, pero desde luego ayer el equipo hizo un partido muy práctico y prácticamente no notó. Yo creo que es uno de los partidos en los que menos se ha notado ese desgaste de jugar cada 3 días y tampoco se han notado las bajas, por muy importante que sea la de Diego. Hombre, yo es que creo que el Atlético de Madrid por fin con Simeone sabe a lo que juega y sabe las carencias que tiene, sabe que es un equipo que evidentemente no ofrece un alarde de cualidades técnicas, pero tácticamente está muy bien. Hemos recuperado de nuevo una de las mejores versiones de Godín. Miranda está muy serio. Por ejemplo, luego Juanfran, ya sabemos todos el rendimiento que está dando, y luego hay un par de jugadores como es el de Gavi, que es un jugador que a Simeone le gusta mucho porque es del estilo la función que podía hacer Pelletieri o la que hacía Jacob el año pasado en Racing de Avellaneda, que era el stopper, el que está corriendo todo el partido, un jugador que roba muchos balones, un jugador totalmente incansable, y el Atlético de Madrid se aferra a eso. Luego arriba, pues sí, lo que pueda surgir de las botas de Adrián, de las botas de Arda, vemos que el Toto salió sabiendo lo que es un jugador que es como un electrón, que nunca sabe si va a salir disparado para un sitio o disparado para otro, pero el Atlético de Madrid está ofreciendo un buen rendimiento. A partir de ahí, todo lo que pueda conseguir, yo creo que va a ser merecido, porque el Atlético está muy bien. Pues yo creo que Simeone está haciendo ilusionismo con esta plantilla, ¿no? Yo creo que es un equipo que está fatal compuesto, está fatal hecho los fichajes, muy mal compensada la plantilla. Simeone está sacando verdadero petróleo de todo. Yo creo que estas semanas también ha hecho hincapié el Cholo en
en esos partidos, en esos fallos que para mí tenía el Atlético, que era salir en tromba todos los partidos y acabar acusando el esfuerzo físico, yo creo que ya salen más moderaditos, salen más controlando el timing del partido, y eso evidentemente lo está haciendo muy bien el equipo de Simeone, que desde luego la baza que tiene es la fortaleza defensiva que está mostrando estos últimos tiempos. Para mí, desde luego, es claro favorito a ganar la Europa League y a meterse en Champions. Sí, era algo que iba a destacar yo ahora, la solvencia defensiva del equipo, que no pasa apuros, se le ve muy seguro atrás, pero en general es que es el equipo el que transmite una seguridad tremenda. A mí por lo menos me la transmite, no sé si os pasa a vosotros al ver los partidos del Atlético de Madrid. Puede jugar mejor o peor, como hizo el otro día ante el Granada, pero no sé, yo no tengo... otras veces he tenido la sensación de que los partidos se le podían escapar. Ahora mismo el equipo transmite una seguridad tremenda de que va a sacar los partidos adelante. Yo creo que sí, yo creo que el equipo transmite seguridad, ha tenido épocas, en los principios sobre todo del Cholo, donde se le escapaban partidos innecesariamente. Ahora, sin embargo, parece que llega, pues eso, pletórico de formas que dura el partido, y eso, a pesar de los 14-15 jugadores con los que cuenta, porque no cuenta con más, y eso es un haber en el mérito de Simeone, ¿no? Y eso desde luego le va a dar una confianza tremenda de aquí a final de temporada, y es un equipo que ahora mismo está en condiciones mentales para aspirar absolutamente todo. El fútbol ya sabemos que es la confianza y que es la mentalidad, y en eso Simeone lo ha hecho muy muy bien. Me recuerda un poco a lo que hizo Quique Sánchez Flores hace 2 temporadas, cuando cogió a un equipo también totalmente descompensado, desestructurado, muy mal confeccionada la plantilla, y la metió en 2 finales. Un equipo que yo creo que era bastante mejor que este, pero estaba fatal, y le metió en 2 finales. Yo creo que eso es el mérito de Simeone, y yo creo que no hay más secreto que eso, es hacerle ver a los jugadores que pueden luchar, que pueden pelear, y que en la Liga, bueno, yo creo que puede alcanzar incluso para quedar cuarto, pero sobre todo teniendo la Europa League tal y como está, yo creo que el equipo debería ir a por ella. De todos modos, haciendo la comparación con la etapa de Quique, esos primeros meses, o sea, yo tengo la sensación ahora de que el equipo es más compacto. O sea, con Quique superábamos muchas eliminatorias. En la prórroga yo recuerdo, a lo mejor nos puede suceder, o puede sucederle al Atlético de Madrid ahora en cuartos de final o en semifinales tener alguna eliminatoria complicada, pero a mí por lo menos la sensación que me da es todavía de mayor seguridad. Solo Dios sabe cómo pasamos aquellas eliminatorias en la Europa League. Y la final, aquella final contra el Fulham, que el Atleti fue muy superior en la primera parte, en la segunda se dejó llevar y tuvo que recurrir a la prórroga, un gol prácticamente agónico. Fue un milagro, yo creo que fue un milagro, yo cada vez lo tengo más claro. Cada 15 días había un milagro. O sea, eso en la eliminatoria, el gol de Forlán en Estambul contra la Galatasaray en el último minuto. La segunda parte, colgados del larguero en Lisboa contra el Sporting, después de ir ganando 1-2, 0-2, si mal no recuerdo, con los goles de Agüero. En la semifinal, el penalti de Zigic en el último minuto, que Juanito le revienta la camiseta. La semifinal contra el Liverpool, el gol de Forlán, aquí en la falta de 10 minutos para terminar la prórroga. La final, igual. O sea, yo qué sé, yo no sé si son ya poltergeist o simplemente son cosas del Atleti y hay que aprender a vivir con ellos, y es una cruz, como otros tienen una cruz por ahí cualquiera, nosotros tenemos la cruz del Atlético de Madrid, que estamos muy orgullosos de ello, pero claro, es que esto es... Yo a veces no sé ni describirlo. Espero que este año el Atlético de Madrid se meta en la final y se meta con solvencia. Estamos hablando de que al Hannover es un equipo que lo ha hecho antes muy bien. Jerry, si tú haces un partido serio en casa, como el que hiciste contra el Besiktas, puedes dejar encarrilada la eliminatoria. Luego el Valencia vemos que no está bien, que ha tenido lesiones, que un jugador muy importante para ellos como Vanega se va a perder toda la temporada, y que en 2 pasitos te has plantado la final. Vamos a seguir hablando del partido de ayer. Enseguida nos centramos en la Europa League y en lo que viene, en el Hannover. Yo, por ponerle algún pero ayer al Atleti, es que sigue generando muchísimas ocasiones. Y, hombre, quejarse con un 0-3 me parece un poco temerario, pero sí es cierto que ayer, si llega a estar un poquito fino en ataque, en la definición, se podía haber ido el Besiktas perfectamente con un carro de goles. Sin duda, yo creo que sí. Yo creo que el Atleti no marcó más porque tampoco tenía necesidad imperiosa de hacerlo, pero yo creo que si ayer el Atleti necesita ganar por 6, hubiera ganado por 7. O sea, yo creo que ayer el Besiktas no existió en ningún momento del partido,
y se está viendo los problemas internos que tiene el equipo turco dentro con esos problemas de indisciplina de Quaresma, también el vestuario en rebelión, pues bueno, eso al final se nota en un campo de juego y se notó sobre todo en la pasividad defensiva, ¿no? En el segundo gol, que es que ya eso roza la vergüenza, o sea, un equipo de profesionales no puede hacer eso. Y ahí se vio el nivel verdadero del Besiktas ahora mismo. Vamos a hablar, si os parece, no sé si Borja tenía algo que decir de... No, estoy totalmente de acuerdo. Si al Besiktas se le vio los primeros 20 minutos en el Calderón lo que era. Un equipo con Quaresma pasadísimo de peso andando, que Juanfran tuvo una autopista en esos primeros 20 minutos, que le cayeron 2, pero le podían haber caído 6 también. Y ayer yo tenía muy claro que ahí en Turquía el Atlético de Madrid iba a pasar fácilmente, pero sobre todo por la forma de jugar que tiene el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es un equipo que con Simeone va a jugar igual contra el Barcelona que contra el Hannover. La máxima fundamental, y lo ha sido en todos los equipos de Simeone, en Argentina cuando tenía Racing, cuando tenía River incluso con San Lorenzo, era que no le hicieran ocasiones de gol. A partir de ahí, las que yo pueda generar, bienvenidos sean. Y el Atlético de Madrid hemos visto que apenas ha sufrido ya no en estos partidos de la eliminatoria ante el Besiktas, sino que en toda la liga, desde que está Simeone, yo no recuerdo un equipo que le haya hecho al Atlético de Madrid, le haya dicho, joder, si es que el propio Barcelona te hizo 3 ocasiones de gol. Es que estamos hablando de que defensivamente el equipo empieza a estar muy bien trabajado. Eso es evidente, el equipo es mucho más competitivo que el de... Si lo comparamos con el que ganó la Europa League, en plantilla es inferior, pero está mucho más trabajado que aquel equipo de Quique Sánchez Flores. Y para cerrar el capítulo del partido de anoche ante el Besiktas, vamos a hablar de 2 nombres propios. Empezamos por Juanfran, lo ha citado Borja anteriormente, no está en un estado de forma increíble y yo creo que mucha gente tiene la sensación de que es un jugador de fuerza, pero ayer en el primer gol yo creo que demostró que también tiene calidad, ¿no? Ese pase con el exterior de la pierna derecha, un pase magistral para que lo controló Arda Turán y al final acabó con el gol de Adrián, pero desde luego Juanfran yo creo que está sorprendiendo a propios y a extraños. Yo creo que dudar de Juanfran, pues es que es no entender mucho de esto, yo creo, ¿no? Porque a Juanfran se le podrá decir lo que sea, pero jamás es un jugador que se haya escondido, jamás es un jugador que no haya dejado todo por el equipo, es un jugador que es un ejemplo clarísimo de superación a sí mismo, con las circunstancias personales que tiene y todo el tema que tiene a su alrededor. Es un jugador que siempre está buscando darlo todo en los entrenamientos, en el campo, y ahora por fin está teniendo recompensa y hay muchas voces que ya incluso se están alzando para que vaya a la selección española, y a mí no me parece desencaminado, me parece que el momento de Juanfran está influyendo muchísimo en el estado del Atlético de Madrid. Sí, no hay que descubrir a Juanfran. A ver, yo opino que Juanfran es lo que es. O sea, Juanfran nunca va a ser una estrella, Juanfran nunca va a ser un jugador por el que se paguen 20 millones de euros. Juanfran fue un jugador que rindió muy bien en Osasuna y yo siempre digo lo mismo respecto a estos equipos. Es que un jugador en Osasuna, si juega mal un día no pasa nada. Es decir, la presión que hay en el Atlético de Madrid o en un equipo grande no es la misma que la que pueda haber en un equipo de mitad de tabla para abajo, porque si en Osasuna juegas mal un fin de semana, probablemente la prensa al día siguiente no te va a estar poniendo de mal y demás. Sin embargo, en el Atlético de Madrid, cuando entras 15 minutos y en esos 15 minutos juegas mal, se nota una barbaridad y eso anímicamente afecta mucho. El año pasado ya veíamos como Juanfran dejó de entrar en los planes a final de temporada, en los planes de Quique Sánchez Flores. Esta temporada pues ha aprovechado esa baja de Silvio para adaptarse muy bien al lateral derecho. Hay que recordar que en esa posición yo lo recuerdo en un Mundial Sub-20 en el 2003, en el Mundial de Emiratos Árabes, la final en la que expulsan, creo que es a Mey, el jugador del Betis, que Armando Ufarte, que era el entrenador, le coloca en esa posición y rinde muy muy bien también jugando al lateral derecho, porque es un jugador muy físico, de mucho recorrido, y yo creo que el Atlético de Madrid lo está haciendo bastante bien. Pero de ahí a decir que Juanfran selección española, yo creo que también por el tema hecho de que es una posición en la que la selección anda bastante coja y yo creo que se podría adaptar muy bien. Yo creo que todo lo que sea sumar para el Atlético de Madrid, obviamente le ha cogido confianza, obviamente ahora está que le sale todo y luego cuando un jugador tiene confianza se atreve. Si tú sales 15 minutos, la gente te silba, tú estás con el freno de mano echado y tú tocas en corto, te atreves a hacer poquitas cosas, peleas y demás. Pero cuando tienes confianza, pues ayer vimos a Juanfran, la jugada donde parte el primer gol, Juanfran se mete al medio
y con un pase muy muy bonito de Arda Turán llega el primer gol de Adrián. La confianza, la clave de todo, y Juan Fran ahora mismo la tiene. Y hablamos también de Salvio. Yo creo, ¿no? Volvemos a lo mismo siempre, que es el trabajo de Simeone, que es ese trabajo mental que ha hecho al final con el grupo, que es lo que está dando que todos rindan, incluso algunos por encima de sus posibilidades. Para mí, vamos, como el Toto Salvio, como incluso Juan Fran, vamos. Iba a hablar precisamente de Salvio, que ayer salió en la segunda mitad, en los últimos minutos, y aprovechó su oportunidad marcando el 0-3. Yo creo que es un jugador que poco a poco va más. Lo hemos comentado Jedi y yo varias veces. Además, Jedi es un enamorado de Salvio, del Salvio que jugó en el Benfica la temporada pasada y que cada vez se está acercando más, ¿no?, a esa versión de un jugador importante. Mira, yo sigo muchísimo prácticamente por afinidades familiares y prácticamente por obligación, sigo la Liga Argentina todos los fines de semana desde hace muchos años. Y Salvio en Lanús a mí me parecía un muy, muy, muy buen jugador. Luego, además, en el Sudamericano Sub-20 fue el mejor de una Argentina que naufragó completamente. Llegó al Atlético de Madrid en una situación en la que Quique Sánchez Flores no le dio minutos cuando vino en Liga. Se le veía un poquito, no sé si pasado de peso, un poquito lento, le costó adaptarse. También eso con los jugadores argentinos sucede muchísimo. El año pasado en el Benfica ya hizo buena temporada, y este año en el Atlético de Madrid obviamente le ha costado mucho, y porque es un jugador que cada día ofrece una situación distinta. Técnicamente sabemos que no es malo, sabemos que si juega puede tener gol, sabemos que es rápido, pero luego evidentemente hace cosas y tiene momentos, tiene chispas en los que no sabes si es el peor jugador del mundo o es un jugador excepcional. Y yo creo que eso, la confianza de Simeone, y volvemos a hablar del técnico, pues le ha venido muy muy bien, porque se ha sentido un jugador que puede actuar, si está Diego quizás saliendo desde el banquillo, pero darte una media hora muy buena, porque es un jugador bastante intenso, es un jugador, no sé, que lo puede hacer muy bien. Entonces, no sé, yo creo que el rendimiento del Toto Salvio está completamente en aumento, y todo lo que sea bueno para él, pues lo va a ser para el Atlético. Bueno, vamos a hablar ya de ese sorteo de la Europa League, de los cuartos de final. El rival del Atlético de Madrid es el Hannover. Se juega el primer partido en el Estadio Vicente Calderón. Yo soy de los que piensa que si dejas la eliminatoria más o menos encarrilada en casa, si no encajas goles, no hay que temer nada fuera de casa, que eso de jugar fuera o en casa depende mucho del resultado del primer partido. Yo no sé si vosotros lo veis así. Desde luego, como habéis dicho al comienzo de este capítulo 15 del podcast de La Voz Colchonera, el Atlético de Madrid no solo es favorito para esta eliminatoria, sino para conquistar el título. Yo lo que veo es que jugar fuera de casa, pues vale, tiene mucha fama de que es peor en la segunda parte, pero desde luego si el equipo de mi barrio juega contra el Atleti, el segundo partido en casa no va a pasar, ya te lo digo yo. O sea, que es que entonces todo depende del rendimiento que se dé en el primer partido, ¿no? Y el Atleti tiene todo en su mano para vencer a un Hannover que es muy flojito fuera de casa. Baja muchísimos enteros y juega tan solo con un delantero fuera de casa, que es Abdelagua, y que acaba de salir de una lesión muy importante y que no está rindiendo todo lo que se espera. El pasado Pichichi de la Liga Noruega el año pasado. O sea, que yo creo que el Atleti lo tiene todo para ganar ese primer partido y encarrilar, si no sentenciar la eliminatoria en la vuelta. Yo opino lo mismo. Aparte, yo soy de la... A mí me pone mucho el hecho de jugar el segundo partido fuera de casa. ¿Por qué? Porque los goles fuera de casa valen doble, y en la vuelta, pues yo creo que al final es un partido. Eso de jugar en casa o de jugar fuera, me parece una tontería bastante importante. Evidentemente, pues si la vuelta es en casa y tienes que remontar un resultado adverso, pues está muy bien. Pero si ganas 3-0 en el Calderón, pues vas a Alemania de vacaciones a pasar la Semana Santa, que creo que tocan esas fechas además, y estaría perfectamente. Yo creo que es un equipo, vamos, muy, muy, muy asequible. Lo comentaba muy bien Jedi, es un equipo muy asequible, a pesar de que las voces hablarán de que es un equipo muy serio, un equipo muy bien estructurado, un equipo que eliminó al Sevilla en la previa de esta Europa League. Yo creo que no tiene nada que ver, y luego hay que ver luego el Valencia. El Valencia también hay que ver si pasa contra el AZ Alkmaar, que también es un grupo muy muy sólido, quizás sin la calidad técnica que puedan tener el PSV Eindhoven o el Ajax, pero es un equipo muy muy serio. Y yo creo que el Atlético de Madrid, vamos, es que estoy convencidísimo. Mira, ayer lo pensaba y lo hablaba con una amiga, digo, va a tocar Atlético de Madrid en la final de Bucarest, y a ver cómo le va al conjunto vasco. Pero vamos, el Atlético de Madrid por su parte del cuadro, yo creo que, no sé, yo a lo mejor es que me he levantado hoy especialmente optimista y la vida nos sonríe y el mundo es maravilloso, pero yo le veo la final de Bucarest.
Yo a día de hoy le veo superior al Valencia, desde luego, le veo en mejor estado, porque el Valencia ya sabemos cómo está por dentro. Sabemos que Emery va a llegar a ese partido, si no en la cuerda floja, poquito le va a quedar. Y yo creo que el Atleti tiene que aprovechar este momento mental que vive, este momento dulce, para intentar llegar lo más lejos posible en Europa League. Al Hannover se lo va a cargar sin problema, yo estoy convencido. Y con el Valencia tengo algo más de dudas, pero también creo que el Atleti es muy superior y tiene que aprovecharlo. Bueno, pues antes de terminar, vamos a hablar un poquito de lo más inmediato, que es pasado mañana, ese duelo en Mallorca, a partir de las 4 de la tarde en el Ono Stadium. El Atlético de Madrid va a intentar conseguir una victoria que le acerque todavía más, no solo a las posiciones de Europa League. Yo creo que el objetivo tiene que ser la 4ª plaza, esa plaza que da acceso a la próxima edición de la Champions. El equipo se ha marchado esta mañana directamente desde Estambul a Mallorca sin pasar por Madrid y bueno, los jugadores son los mismos, no va a recuperar ni a Thiago ni a Diego. ¿Cómo veis ese partido? ¿Veis al Atlético de Madrid posibilidades de ganar en un estadio que en los últimos años, creo que de las 7 últimas visitas solo ha ganado en una, precisamente fue el año pasado, y en un estadio en el que hemos visto, por ejemplo, no recuerdo mal, hace 3 años, una actuación nefasta del Atlético de Madrid, algunos partidos ridículos incluso del conjunto rojiblanco en tierras mallorquinas? El Atlético de Madrid es especialista en cada cierto tiempo ofrecernos una actuación circense, y es una gira que la ha ido dando por todo el panorama español. En Santander nos metieron 5 un día, en Valladolid nos metieron otro, en Málaga yo recuerdo también con Luis que nos metieron 4 o 5. O sea, es un equipo, incluso este año paseamos la gira por Albacete también en una grandísima actuación. O sea, Mallorca no es para nada el sitio más adecuado para ganar por un factor, y el factor es Joaquín Caparrós. Sí, cualquiera que vaya a jugar al Mallorca está corriendo los 90 minutos, es un equipo que a pesar de que técnicamente no es una delicia, está ahí en mitad de la tabla bastante solvente, incluso con miras de poderse meter en Europa League. Es un equipo que no tiene grandes nombres ni grandes jugadores, pero que siempre está el Víctor Casadesús de turno, el Chori Castro de turno y demás, y te la puede liar. Y para nada es un partido fácil para el Atlético de Madrid, que como salga mínimamente confiado, todo el fervor físico y toda la intensidad que le mete el Mallorca puede hacérselo pasar muy muy mal. A mí no me gusta nada el partido, claro que dependerá de cómo salga el Atlético de Madrid, pero a priori yo le veo un partido muy 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 complicado. Yo creo que este partido debería afrontarlo Simeone motivando a sus jugadores como que es una gran final, ¿no? Este partido es una final para el Atlético porque tiene que aprovechar esta jornada donde los que van por delante tienen partidos muy complicados en esta jornada. Entonces tiene que salir como si fuera una gran final para intentar sacar los 3 puntos como sea de Mallorca y dar ese paso definitivo, ese golpe encima de la mesa para decir, estoy aquí, me voy a poner en Champions porque soy mejor que vosotros. Y eso es lo que tiene que salir el Atlético en Mallorca. Es verdad que el Mallorca es muy correoso, muy difícil dentro de casa, pero yo creo que el Atlético tiene mucha más calidad que el conjunto bermellón y si sale a por todas debería ganar. Bueno, y para terminar, nos salimos del ámbito deportivo. Esta semana una información del diario AS, publicaba la deuda de los clubes de fútbol de primera división con Hacienda y con la Seguridad Social, una cifra brutal. Yo creo que es intolerable que los clubes de fútbol deban 750 millones de euros, pero es que yo creo que más intolerable es que de esa cifra 155 millones los deba el Atlético de Madrid. Desde luego, si alguien se creía aquello de que Miguel Ángel Gil era el mejor gestor o es el mejor gestor del año, le enseñamos esas cifras y yo creo que por su propio peso se cae esa denominación de mejor gestor. O sea, si Miguel Ángel Gil Marín es el mejor gestor del año, yo soy el mejor estudiante del año en la Complutense, que llevan esperando todavía que vaya a hacer los últimos exámenes de la carrera. O sea, eso es una infamia impresionante. Y luego, respecto a lo de los clubes, es una vergüenza absoluta. Y nos basta un ejemplo para guiarnos de lo que puede significar la deuda con los clubes. Alemania, probablemente el fútbol más potente en Europa junto con el italiano en los años 70, los años 80. Todos los clubes acumularon una deuda increíble con Hacienda. ¿Qué ha sucedido en Alemania? Pues que los clubes han tenido que aprender a vivir muy a sus necesidades. Es decir, si tenías la posibilidad de fichar jugadores, los fichabas. Si no la tenías económicamente, te tenías que aguantar. ¿Esto qué supuso con los clubes alemanes? Pues que durante muchos años no fuesen referentes en Europa, que el nivel de su liga se empobreciese, pero ahora que nos encontramos con clubes saneados en Alemania y con clubes que ahora mismo pueden estar empezando a resurgir y a renacer. En España,
yo creo que la postura debería ser lo mismo. Si el Real Madrid no puede pagar a Cristiano Ronaldo, si el Barcelona no puede pagar a Alexis Sánchez, si el Atlético de Madrid no puede pagar al Kun Agüero, al Falcao de turno, pues que no lo pague. Pero es injustísimo, es deleznable y es vergonzoso que tú tengas una tienda y debas 2 meses a Hacienda y te la quiten, y que un club de fútbol deba 150 millones de euros y aquí todo el mundo eche la vista para otro lado. Porque parece que si al pueblo le quitas el fútbol es como si le quitaras el pan, y yo creo que eso no es así. O sea, yo creo que la gente hoy en día en el país hay una situación muy complicada, y que si el fútbol se tiene que apretar también el cinturón, es el primero que debería dar ejemplo. Y si un jugador no puede cobrar 6 millones de euros, pues que cobre 2. Y si quiere los 6 millones de euros y se los dan en Qatar, pues que se vaya a jugar a Qatar. Pero que luego es muy bonito ir presumiendo por ahí de mejor liga del mundo cuando realmente es una mentira y cuando realmente debe 700 millones de euros. O sea que una absoluta vergüenza. De todos modos, está clarísimo que aquí en España los clubes de fútbol viven por encima de sus posibilidades, no solo en lo económico, sino también en lo social, porque hemos tenido, hace poco vi un reportaje, me parece que era de marca.com, con respecto a los precios de las entradas. Es que aquí el precio más barato de una entrada es el más caro en Inglaterra o en Alemania. No sé, yo en una situación de crisis, precios en los que la entrada más barata cuesta 60 euros, no sé, yo creo que deberían hacer los clubes y los dueños de los clubes examen de conciencia y ver que están haciendo mal muchas cosas, y que no solo con el tema de Hacienda, que es flagrante, la deuda que tienen, porque como dices tú, Borja, pues una tienda o cualquier persona con la más mínima deuda que tenga con el Estado, vamos, ya está sentenciado. Sin embargo, un club de fútbol parece que tiene barra libre. Que no se nos olvide que a los clubes les dan un calendario de pagos, o sea, que no es que lo tengan que hacer efectivo ya, sino que las condiciones de pago son muy ventajosas para los clubes. O sea, porque tienen aplazamientos, tienen de todo que una persona normal no lo tiene. O sea, tú le debes a Hacienda X y si no se lo pagas vas al trullo. O sea, y eso no lo tienen los clubes porque nadie les obliga a pagar. Tienen un calendario de pagos muy flexible, muy a su medida, y ni aún así lo cumplen. O sea, que deberían ser mucho más exigentes. Todo esto ha venido por jugar con dinero del monopolio, en mi opinión. Yo creo que las televisiones aquí han inflado mucho esto con la guerra del fútbol, y la gente ha contado con dinero que no tenía y que no existía en realidad. O sea, todo con expectativa de ganancia. No, pero si es que se lo gastaban antes de ingresar ese dinero. Efectivamente, claro. Se gastaban más de lo que iban a ingresar, de hecho. Eso es, han jugado con expectativas de ganancia. Entonces ese es el gran problema, ¿no? Que han jugado con un dinero que realmente no existe. Y eso es lo que estamos pagando ahora toda la sociedad. Sí, y en el caso del Atlético de Madrid yo creo que es todavía más flagrante. O sea, que es un caso claro en el que no solo se hicieron los dueños en su día, Jesús Gil y Enrique Cerezo con las acciones de forma fraudulenta, tal y como demuestra una sentencia del Tribunal Supremo, sino que la gestión está siendo... Los calificativos se quedan cortos, yo creo que nefasto se queda corto, es una gestión abominable y que bueno, esperemos que lo pueda solucionar el Atlético de Madrid, porque como se endurezca la ley, vamos a ver con quién tiene que jugar el Atlético de Madrid los partidos. No interesa. No a interesa. Mí es que lo que dice yo, no interesa. O sea, realmente tú a una comunidad, aunque parezca poca, pero una comunidad tan importante como la de rojiblancos, yo creo que tú ahora mismo, desde un organismo oficial, haces que el Atlético de Madrid tenga que bajar a jugar a Segunda B por impagos o un descenso así. Yo creo que a nadie le interesa que se arme ningún tipo de barullo. El Atlético de Madrid es la prueba más fehaciente de que el fútbol lo controla el dinero. El Atlético de Madrid este año, tras vender al Kun Agüero, sabemos que se hace con Falcao, pero a Falcao no lo paga el Atlético de Madrid. Es decir, a Falcao lo paga el fondo de inversión de Jorge Méndez, que es verdaderamente quien controla todo esto y quien te dice, no, te vas a llevar a Falcao, pero te voy a añadir 5 millones más en la cuenta de todo el dinero que me debes y te voy a colocar a Rubén Micael, un jugador de Segunda B que está penando en el Zaragoza. Entonces, el Atlético de Madrid hoy en día pues es una agencia de compra y venta de jugadores que la domina el señor Quilón, que la domina Jorge Méndez. Son los verdaderos dueños del club, los que manejan el club. Y hoy en día el fútbol está montado así. Y yo creo que, y yo soy de la opinión, si a mí me preguntaran como aficionado, que si el Atlético de Madrid tiene que bajar a Segunda B para volver a ser
para recuperar sus raíces y una buena gestión, un club saneado, un club sin deudas y en definitiva un club de los aficionados, aunque no tengan, fíjate lo que te digo, aunque siga siendo sociedad anónima deportiva, pero que se respeten los valores y que haya un respeto por el aficionado y por el hincha, que hoy en día es lo que menos cuenta en el fútbol. Y yo creo que el modelo del fútbol tal y como está conceptuado hoy en día, dentro de unos años va a hacer crack y se va a ir todo al garete. Y es porque tienen mucha culpa los que mandan en los clubes, los que juegan con los sentimientos del aficionado. Y luego no me quiero olvidar de la prensa, que con tanto Madrid-Barcelona, tanto debate absurdo, tanto hay que jugar el partido del siglo todas las noches en un plató de televisión y discutir hasta la saciedad, se está encargando un deporte muy bonito. Entonces yo cada vez soy más escéptico respecto al futuro del fútbol y de todo esto. Bueno, nos podríamos tirar horas debatiendo sobre estos asuntos, pero tenemos que terminar. Ha sido un placer, muchas gracias Yediel Ligero y Borja de Matías. Contaremos con vosotros en siguientes capítulos del podcast de La Voz Colchonera. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego. ¿Quieres ponerte en contacto con el podcast de La Voz Colchonera y no sabes cómo? Coge papel y boli. Contestador 668-890-455. Twitter @LaVozColchonera. Correo electrónico lavozcolchonera@gmail.com. Y hasta aquí ha llegado el 15º capítulo del podcast de La Voz Colchonera. Os esperamos la próxima semana. No faltéis. Saludos y aupa atleti. El podcast de La Voz Colchonera con Borja Corchado. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.